Hola, frikis de las matemáticas. Pues nada, estamos en un nuevo vídeo de nuestro canal en el que vamos a hablar de composición de funciones. A ver, la composición de funciones es un concepto muy sencillito, pero tenemos que dejar claro antes un par de cositas. Bueno, os cuento cuál es la idea de la composición de funciones. Todo el mundo sabe calcular, por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a x al cuadrado, pues todo el mundo sabe de forma sencilla que f de 3 es lo mismo que 3 al cuadrado igual a 9. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre cuando en este caso, en este sitito, en vez de poner un numerito como hemos puesto aquí, ponemos una función? ¿Vale? Pues vamos a ver un ejemplo sencillito. Fijaos. Eh, Imaginaos que de la misma función yo quiero calcular f de, no sé, del logaritmo neperiano de x. Bien, pues igual que antes, donde ponía una x, hemos puesto un 3, ahora donde había una x, ponemos un logaritmo neperiano. Así que sería simplemente logaritmo neperiano cuadrado de x. Bien, os recuerdo, os recuerdo que cuando hablamos de logaritmos y los ponemos al cuadrado, al cubo, a la potencia que sea, se pone aquí, ¿vale? Para evitar la confusión con que lo que está al cuadrado sea la x. Bueno, vale, seguimos aclarando cositas. Esto se llama composición de funciones, ¿bien? Entonces la composición de funciones se escribe de la siguiente forma. Como vamos a componer dos funciones, se pondría así: f circulito g de x. Bueno, ahora va el momento polémico. Esto que os he puesto se lee de forma estricta y como se lee en cualquier sitio, g compuesta con f. Pero nosotros vamos a llegar a un acuerdo. Y es un acuerdo que utilizaban mis profesores en la Facultad de Matemáticas y que lo utiliza muchísima gente. Porque es una notación muy complicada, un poquito desagradable leer al revés, ¿no? Decimos G compuesta con F. Queda un poquito raro. Entonces, nosotros vamos a definir esto como F compuesta con G. Lo vamos a leer al derecho. F compuesta con G. Y F compuesta con G será F de G de X. Quiero dejar muy claro, que si nos ponemos rigurosos y queremos leerlo en condiciones, queremos leerlo como cualquier persona del mundo, realmente esta f de g de x sería g compuesta con f. Pero vamos a llegar nosotros a ese trato, ¿de ¿Votos a favor? ¡Yo! ¿Votos en contra? Yo no. acuerdo? De todas formas, en la clase lo vamos a hablar y si a vosotros os gusta más ser rigurosos y leer g compuesta con f, nos adaptamos y lo hacemos de forma rigurosa. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con los primeros ejemplos. Bueno, el primer ejemplo van a ser la composición de esas dos funciones. Logaritmo neperiano de x más 3 y g de x igual a x al cuadrado menos 1. En los tres ejemplos que os voy a realizar, vamos a calcular tanto la f compuesta con g como la g compuesta con f. Después, cuando llegue el examen, que además os aviso que queda ya poquito para el examen, Plata o plomo. Ustedes eligen. os preguntaré una, otra o las dos. ¿De acuerdo? Pero nosotros en los ejemplos, para que tengamos más variedad, vamos a ver los dos casos siempre. Empezamos. En primer lugar vamos a calcular f compuesta con g de x, que sería lo mismo que f de g de x. Muy bien. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría en la función f de x, donde ponemos x, tenemos que poner la función g de x completa, por lo tanto sería logaritmo neperiano
de x cuadrado menos 1 y eso más el 3 que tiene dentro el logaritmo neperiano. Simplificamos la función y nos queda el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 2. Muy bien, ya hemos calculado f compuesta con g. Ahora vamos a calcular g compuesta con f. Por lo tanto, g compuesta con f de x sería igual a g de f de x y sería la misma idea. En g de x, donde pone x, escribimos logaritmo neperiano de x más 3. Pues nada, lo hacemos. Como empezamos con x al cuadrado, pues tenemos que escribir logaritmo neperiano de x más 3 todo al cuadrado y a eso le tenemos que restar 1. Como queda un poco feo un paréntesis, logaritmo neperiano y todo eso al cuadrado, simplificamos la notación y nos quedaría logaritmo neperiano cuadrado de x más 3 y todo eso menos 1. Muy bien, todo esto es muy sencillito. Pues nada, damos paso al siguiente ejemplo. Sería este de aquí. F de x es igual a 3x menos 1 y g de x es igual a e elevado a 2x más 2. Empezamos por la primera. F compuesta con g, os recuerdo que se pone entre paréntesis, de x es igual a f de g de x. Vale, la f de g de x sería tan sencillo como en la f de x, donde pone x, escribimos la función g de x. Sería 3 por e elevado a 2x más 2 y todo eso menos 1. Y ya tenemos lo más simple posible, ¿verdad? Súper fácil. Ahora vamos a calcular la g compuesta con f de x. Vale, la g compuesta con f sería g de f de x es igual, cogemos la función g y donde pone x escribimos nuestra f de x. Sería tan sencillo como e elevado a 2 por, fijaos, 3x menos 1 y todo eso más 2. Y simplificamos la expresión al máximo. Siempre que podamos, simplificamos. E elevado a 6x menos 2 más 2, y fijaos que ese menos 2 más 2 se nos anula, así que nos queda e elevado a 6x. ¿De acuerdo? Muy sencillo, muy sencillo. Pues vamos a ver el último ejemplo que os voy a hacer en este vídeo. Sería, fijaos, f de x es igual a x más 2 partido de 2x más 1 y g de x la raíz cuadrada de x. Venga, pues no hay que tenerle ningún miedo. Vamos al ataque. Sería, empezamos con f compuesta con g de x es igual. ¿A quién? Cogemos la función f de x y donde pone x ponemos nuestra función g de x. Así que sería, bueno, os escribo primero esto que se me había olvidado. Ahora sí, ¿qué sería? Sería raíz de x más 2 partido de 2 raíz de x más 1. Y ya no puedo simplificar más. Pues se queda así, no pasa nada. Y ahora, el último ejemplito, que va a ser g compuesta con f de x, g compuesta con f de x, va a ser simplemente que donde en mi g de x tengo una x, escribo mi función f de x completa. Así que va a ser g de f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2 partido de 2x más 1. ¿De acuerdo? Bueno, frikis, habéis visto que la dificultad de este tipo de problemas es muy sencillita
y que siempre que lo tengamos en un examen, en un ejercicio, sea donde sea, lo tenemos que clavar, porque es muy sencillo. Vale, vamos a recapitular. Lo primero, os recuerdo que nosotros hemos hecho una pequeña adaptación al nombre. Lo vamos a leer siempre al derecho, es decir, si tenemos F circulito G, lo vamos a leer como F compuesta con G, aunque de forma rigurosa se leería G compuesta con F. Quiero que eso quede muy claro porque no quiero que nadie os diga que os lo he explicado mal o nada parecido, ¿de acuerdo? Os doy la opción de que si queréis que seamos rigurosos, lo hacemos de forma rigurosa. Después, segunda cosa, vamos a repasar cómo se hacía, que es muy sencillo. Tenemos que coger, si tenemos f compuesta con g, es lo mismo que hacer f de g de x. Es decir, cogemos la función f de x y donde pone x lo sustituimos por la función g de x completa. Entonces nos va a quedar una expresión que tendremos que simplificar para dejarlo como una función lo más simple posible. ¿Bien? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os resulte útil y que hayáis aprendido con él. Pues nada, que tengáis muchas matemáticas en vuestra vida y que seáis felices.